Mi nombre es Cristina Cerchetti y les doy la bienvenida a la clase de bacterias patógenas entéricas. Dentro de las enterobacterias que son patógenas entéricas, veremos los virotipos de Escherichia coli, el género Salmonella y el género Shigella. Y fuera de las enterobacterias, hablaremos del género Campylobacter, en especial de Campylobacter jejuni. Las bacterias patógenas entéricas, por lo general, ingresan al organismo con los alimentos o aguas contaminadas y son capaces de producir infecciones gastrointestinales luego de atravesar una serie de barreras naturales. Por ejemplo, en la boca se encuentra flora normal que puede competir con los patógenos entéricos por el sitio de colonización o por los nutrientes. También tenemos lisosimas e inmunoglobulinas que pueden inactivar a los patógenos y mecanismos como la deglución y la descamación del epitelio que van a excluir a los patógenos. Si aún así estos patógenos llegan hasta el estómago, aquí se encuentran con una barrera muy importante, que es el bajo pH. Esta característica del órgano, el bajo pH, inactiva la mayor parte de los microorganismos ingeridos. Por lo tanto, acá vamos a incorporar un concepto. En la mayoría de los casos, para que los patógenos entéricos produzcan la infección intestinal, la dosis infectante tiene que ser muy alta, es decir, se deben ingerir altos números de patógenos. Sin embargo, vamos a ver que algunos microorganismos pueden resistir el pH bajo del estómago. En ese caso, la dosis infectante va a ser mucho más baja. Lo vamos a ver con los ejemplos durante la clase. Pasada la barrera del estómago, el patógeno llega al intestino y en el intestino delgado va a encontrar también barreras defensivas. Por ejemplo, los movimientos peristálticos, es decir, que un patógeno entérico para producir infección en el intestino tiene que tener por lo menos características de adherencia importantes. Las sales biliares también se encuentran presentes en este órgano. Los patógenos entéricos son por lo general resistentes a las sales biliares. De hecho, como veremos en algunos ejemplos, los medios de cultivo para identificar a los patógenos entéricos todos tienen sales biliares como parte de sus componentes. En el intestino grueso también el patógeno entérico puede encontrar una barrera defensiva. Los movimientos peristálticos también y la flora normal, que es mucho más abundante en el intestino grueso que en el intestino delgado. En resumen, el establecimiento del patógeno va a depender básicamente de la dosis ingerida, de su resistencia o no a los ácidos y su resistencia a las sales biliares. El cuadro clínico va a depender del sitio anatómico de la infección. Aquellas infecciones que se producen a nivel del intestino delgado, donde se reabsorben y secretan alrededor de 9 litros de agua diarios, van a ocasionar diarreas acuosas profusas, mientras que las infecciones a nivel del colon van a producir un cuadro clínico diferente, conocido como disenterías. Veremos a continuación aquellas enterobacterias que son patógenos entéricos. Comenzaremos con los virotipos de Escherichia coli. Los virotipos de Escherichia coli se diferencian de Escherichia coli comensal en que éstas han adquirido factores de virulencia que le permiten ser patógenos entéricos. Tenemos por lo menos 6 virotipos de Escherichia coli diferentes. Escherichia coli enterotoxigénica, enteropatógena, enteroagregativa, Escherichia coli de adherencia difusa, Escherichia coli enterohemorrágica y Escherichia coli enteroinvasiva. Escherichia coli enterotoxigénica es una bacteria no invasiva, no invade el epitelio intestinal. Su sitio de infección es el duodeno, por lo tanto, la característica de este cuadro clínico va a ser una diarrea acuosa no inflamatoria. Produce lo que se conoce como diarrea del viajero, es decir,
El individuo que se enferma va a ser aquel que llega a la región e ingiere por lo general agua contaminada. ¿Por qué no sufren la diarrea los individuos que ya viven en la región? Es porque en su mayoría ya tienen anticuerpos contra la toxina. El cuadro clínico, como dijimos antes, es una diarrea acuosa no inflamatoria y el diagnóstico por lo general es clínico. No se va a realizar un coprocultivo. La identificación, si quisiéramos hacerla, de la bacteria va a tener que hacerse en un laboratorio de referencia, buscando, por ejemplo, la toxina. Esto no se hace en los laboratorios de rutina de los hospitales. El tratamiento es básicamente la rehidratación, tratar de evitar la deshidratación del paciente. Escherichia coli enteropatógena la vamos a asociar a diarreas infantiles. Es una bacteria no invasiva y produce la infección en el duodeno, es decir, el cuadro clínico va a ser de una diarrea acuosa poco inflamatoria. ¿Por qué produce diarreas infantiles? Es porque el receptor para las fimbrias, para una de las fimbrias de esta bacteria, se pierde con la edad. Y por lo tanto, el grupo etario más afectado es el infantil. El diagnóstico es por lo general clínico, es decir, no se hace el coprocultivo. Si quisiéramos identificar la bacteria, lo deberíamos hacer en un laboratorio de referencia, donde se buscarían, por ejemplo, las fimbrias especiales con que cuenta este patógeno. El tratamiento, por lo tanto, se limita a la rehidratación, pero acá hay que tener especial cuidado, ya que se trata de pacientes pediátricos. Analizaremos ahora las características de la infección producida por Escherichia coli enteroagregativa. Se trata de una bacteria que no invade el epitelio intestinal, que infecta el duodeno y que, como su nombre lo indica, tiene una característica de agregarse. Esto se debe a factores de adherencia típicos de Escherichia coli enteroagregativa que le permiten no solo adherirse entre sí, entre las bacterias, sino adherirse fuertemente al epitelio intestinal. Esto tiene como resultado la producción de diarreas infantiles prolongadas. Y si bien es un patógeno no invasivo, muchas veces podemos encontrar en la materia fecal del paciente signos de inflamación. Por lo general, el diagnóstico es clínico. No vamos a realizar un coprocultivo. Si quisiéramos poner en evidencia Escherichia coli enteroagregativa, deberíamos recurrir a un laboratorio de referencia donde analizaran los factores de adherencia típicos de la bacteria. Como tratamiento, se apunta fundamentalmente a la rehidratación del paciente. Analizaremos ahora las características de la infección producida por Escherichia coli enterohemorrágica. Este virotipo forma parte del conjunto de Escherichia coli capaces de producir toxinas de Shiga, conocidos como STS. Escherichia coli enterohemorrágica no invade el epitelio intestinal y causa su infección en el colon. Los pacientes más afectados son aquellos comprendidos en el grupo etario de infantiles y adolescentes. Estos sufren diarreas hemorrágicas y en un porcentaje entre un 10 y un 15% pueden llegar a sufrir síndrome urémico hemolítico. Estas dos características, es decir, las diarreas hemorrágicas y el síndrome urémico hemolítico, se explican por la acción de la toxina de Shiga. Veamos ahora cuáles son los alimentos involucrados en esta infección. Las aguas contaminadas, la leche y los jugos de fruta no pasteurizados, y en especial la carne picada mal cocida. La participación de estos alimentos en la generación de la infección se explica porque Escherichia coli enterohemorrágica es parte de la microbiota intestinal del ganado bovino. Por lo tanto, las heces de estos animales pueden estar contaminando las aguas. La bacteria puede estar colonizando las ubres y por lo tanto
la leche no pasteurizada puede contener Escherichia coli enterohemorrágica. Los jugos no pasteurizados pueden tener Escherichia coli enterohemorrágica por la siguiente explicación. Muchas veces los campos que se utilizan para la producción de frutales son compartidos con el ganado. Los frutos que se utilizan para la producción de jugos no siempre son exclusivamente los que están en la planta, sino los que están en el suelo. Y estos pueden estar contaminados con materia fecal del ganado. Por lo tanto, la ingesta de jugos de fruta no pasteurizados pueden ser la fuente de infección. Por último, la carne picada mal cocida. Bueno, durante el proceso de la faena de los animales puede entrar en contacto la materia fecal con la carne. Si es una carne que va a ser utilizada no picada y se va a cocinar, la bacteria que está en la superficie de la carne se va a destruir. Sin embargo, si la carne contaminada en su superficie va a ser utilizada como carne picada y esta carne picada va a estar mal cocida, como en el caso, por ejemplo, de hamburguesas mal cocidas, el individuo puede ingerir una dosis infectante que le produzca la infección. Acá debo recordar que Escherichia coli enterohemorrágica es una bacteria que es resistente a la acción de los ácidos. Por lo tanto, la dosis infectante es muy pequeña. A diferencia de lo que vimos para los virotipos de Escherichia coli anteriores, las infecciones por Escherichia coli enterohemorrágica tienen un diagnóstico microbiológico. Es decir, que vamos a hacer un coprocultivo para aislar el microorganismo y lo vamos a identificar, ya sea por serotipificación o por la presencia de la toxina. Esto lo vemos en más detalle en las próximas diapositivas. En cuanto al tratamiento, el tratamiento va a ser, por un lado, sintomático, es decir, vamos a tratar los síntomas que presente el paciente. Por ejemplo, si el paciente sufre síndrome urémico hemolítico, posiblemente tengamos que asistirlo en su función renal. Ese paciente a lo mejor va a necesitar de diálisis. En cuanto al tratamiento antibiótico, no está recomendado, ya que un tratamiento antibiótico puede liberar mayor cantidad de toxina en el intestino del paciente. El serotipo O157H7 es el que en Argentina se asocia con más frecuencia a la generación de síndrome urémico hemolítico en los pacientes infectados. Esta bacteria es incapaz de fermentar el sorbitol, por lo tanto, esta característica se utiliza para su identificación. Por ejemplo, si sembramos materia fecal de un paciente infectado con Escherichia coli O157H7 en un agar conteniendo sorbitol, como es el McConkey sorbitol, las colonias no fermentadoras aparecen de un color traslúcido, como lo indica la flecha, mientras que las colonias fermentadoras de sorbitol aparecen de un color rojo intenso. Existen otros medios cromogénicos que nos permiten identificar este virotipo. Estos son solamente dos ejemplos. En algunos aparecen las colonias verdosas, como en el caso del Crom-ID. En otras, como el caso del Crom-Agar, las colonias de Escherichia coli O157 aparecen de un color malva. Otro método que podemos utilizar para identificar al patógeno es la serotipificación. Recuerden que cuando hablamos de serotipificación, estamos hablando de la metodología que utiliza anticuerpos disponibles comercialmente dirigidos contra antígenos de superficie de las bacterias. En este caso, estamos hablando del antígeno O, es decir, de la parte polisacarídica del lipopolisacárido, y del antígeno H, es decir, del antígeno flagelar. Como dijimos anteriormente, el serotipo O157H7 es el más frecuente asociado al síndrome urémico hemolítico, pero hay otros, como por ejemplo el O26H11 o el O111H8 o el O111NM. En este caso, NM indica que la bacteria es no mótil,
es decir, que no reacciona con ninguno de los antígenos flagelares. Esta metodología, es decir, la serotipificación, se lleva a cabo a partir de colonias aisladas de la muestra cultivada del paciente. Contamos también con métodos que nos permiten identificar las toxinas de Shiga producidas por las cepas de Escherichia coli. Sepan que existen al menos 2 toxinas de Shiga, toxina de Shiga 1 y 2, también conocidas como verotoxina 1 y 2. Estos métodos son métodos rápidos de detección de toxina directamente de materia fecal. Se trata de métodos inmunocromatográficos. Analizaremos ahora las características de la infección que produce Escherichia coli enteroinvasiva. Este virotipo produce una infección similar a la que genera Shigella, que veremos en la próxima diapositiva. Escherichia coli enteroinvasiva invade el epitelio intestinal, como su nombre lo indica. El sitio de infección es el colon. El cuadro que produce se conoce como disentería. No es una diarrea profusa. El paciente tiene tenesmo, es decir, dolor al intentar defecar. En la materia fecal pueden encontrarse, y con mucha frecuencia se encuentran leucocitos fecales, incluso hematíes. El individuo puede sufrir además fiebre. Y ante un cuadro de estas características, la decisión es realizar un diagnóstico microbiológico. Es decir, vamos a realizar un coprocultivo, a realizar pruebas bioquímicas y serotipificación, y vamos a llegar a un punto en que en realidad no vamos a poder distinguir si nuestro paciente tiene Escherichia coli enteroinvasiva o Shigella. Para hacer esa distinción se necesitarían pruebas de biología molecular que no se hacen de rutina. Por lo tanto, para llegar a hacer esa distinción deberíamos mandar la muestra a un laboratorio de referencia. De cualquier forma, el paciente va a ser tratado. Lo primero que vamos a tratar es la rehidratación, y en los casos donde la severidad lo requiera, se van a utilizar antibióticos. Como dijimos antes, el individuo que sufre una infección por Shigella tiene el mismo cuadro clínico que un individuo que sufre la infección por Escherichia coli enteroinvasiva. Esta bacteria, al igual que lo anterior, es invasiva, infecta el colon, produce disentería, el paciente tiene dolor al defecar, o sea, tenesmo, puede tener fiebre. La materia fecal va a ser, como lo vamos a ver en la próxima diapositiva, con características francamente inflamatorias. Vamos a decidir hacer, como en el caso anterior, el coprocultivo. Vamos a realizar las pruebas bioquímicas, vamos a realizar serotipificación. En este punto, a través de la serotipificación, tal vez yo pueda, sí, distinguir Shigella en materia fecal de mi paciente. Entonces, en algunos casos, con la ayuda, por ejemplo, de la serotipificación, yo voy a poder identificar al patógeno. En algunos otros casos no. Lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Entonces, nos encontramos frente a un caso de disentería. ¿Sí? A nuestro paciente vamos a hacerle distintos tipos de prueba. Por ejemplo, si analizamos la materia fecal de este individuo, vamos a ver que tiene una franca respuesta inflamatoria con presencia de glóbulos rojos y de glóbulos blancos en materia fecal. Sembramos la muestra para realizar el coprocultivo en muy diversos medios de cultivo. Acá solamente le pongo un ejemplo, que es el agar SS, que se utiliza para distinguir Salmonella y Shigella. En el caso de Salmonella, como lo vamos a ver en las próximas diapositivas, Salmonella tiene la capacidad de producir colonias negras por acción del sulfuro de hidrógeno. Eso lo vemos en unos minutos. Shigella o Escherichia coli enteroinvasiva en agar SS van a aparecer como colonias translúcidas. Vamos a realizar de las colonias aisladas distintas pruebas. Vamos a poder realizar pruebas bioquímicas. Aquí, en algunos casos, va a haber pruebas bioquímicas determinantes que me van a permitir identificar Shigella, pero en otras pruebas bioquímicas son compartidas entre Shigella y Escherichia coli enteroinvasiva y no voy a poder distinguirlas. En cuanto a la serotipificación,
recuerdan como lo vimos en el caso de Escherichia coli hemorrágica, que hacíamos serotipificación identificando los antígenos O, el antígeno H. En este caso la serotipificación va a estar limitada solamente a la detección de los grupos O sea, del antígeno O, porque tanto Shigella como Escherichia coli enteroinvasiva son no mótiles, no tienen flagelo, por lo tanto no van a mostrar ese antígeno. Con la serotipificación yo voy a poder determinar si mi individuo tiene infección por Shigella dysenteriae, Zoonoei, Flexneri o Boydii, que son las 4 especies de Shigella, yo las voy a poder distinguir por serotipificación. Pero en algunos casos el antígeno O es compartido también con Escherichia coli enteroinvasiva. Por lo tanto, vamos a poder tener casos de individuos que no vamos a poder saber si el individuo tiene Shigella o Escherichia coli enteroinvasiva, pero va a ser alguna de esas dos. Yo voy a poder estar segura que mi individuo no tiene, por ejemplo, una infección por Campylobacter o por Salmonella. El individuo va a tener una infección o por Shigella o por Escherichia coli enteroinvasiva. Hasta ahí, en el laboratorio, voy a poder llegar a hacer la identificación del patógeno. Como dijimos antes, si yo quisiera por razones epidemiológicas distinguir cuál es el patógeno, debería llevar la muestra a un laboratorio de referencia para realizar pruebas de biología molecular. A partir de las diferencias en el antígeno O, las especies de Shigella se pueden clasificar en tipos y subtipos. Shigella dysenteriae del tipo 1 tiene la característica de ser la única hasta el momento de sintetizar toxina de Shiga. Por lo tanto, un paciente en el cual identifiquemos la infección por Salmonella dysenteriae del tipo 1 tiene el riesgo de sufrir síndrome urémico hemolítico. En nuestro medio, sin embargo, la más frecuentemente aislada es Shigella flexneri, seguida por Shigella zoonoei. En el caso de que el paciente requiera el tratamiento antibiótico, recordemos que esto va a depender de la severidad del cuadro, aun cuando el paciente tenga una infección por Shigella dysenteriae del tipo 1, vamos a poder tratarlo con antibióticos, porque la toxina de Shiga, en el caso de Shigella dysenteriae del tipo 1, no está codificada en un fago, sino que está codificada en el cromosoma. Analizamos ahora las infecciones causadas por el género Salmonella. Para empezar, la nomenclatura de este género es bastante compleja. Hoy se acepta que el género Salmonella tiene una única especie, entérica. Esta especie tiene más de 2000 serovariedades, entre ellas la serovariedad Enteritidis y Typhi, que es de las que vamos a hablar en esta clase. Para simplificar la nomenclatura, que en rigor de verdad debería ser Salmonella entérica serovar enteritidis o Salmonella entérica serovar Typhi, nosotros nos vamos a referir a Salmonella enteritidis y Salmonella Typhi. Salmonella enteritidis y Salmonella Typhi difieren tanto en el reservorio como en la patología que producen. Salmonella enteritidis es microbiota normal intestinal de los animales. Está presente en el intestino de aves, del ganado, de reptiles, de peces, de anfibios. Y la patología que va a causar en el humano es enterocolitis. Los alimentos involucrados, en este caso, pueden ser aguas contaminadas con materia fecal de los animales, huevos crudos, leche no pasteurizada. En el caso de Salmonella Typhi, el único reservorio es el humano enfermo. Por lo tanto, la infección va a estar asociada a aguas contaminadas, alimentos contaminados o fomites contaminados con materia fecal del humano enfermo. El cuadro clínico que produce Salmonella Typhi es la fiebre tifoidea. Salmonella enteritidis, como el resto de los integrantes del género Salmonella, es un patógeno invasivo, es decir, va a invadir el epitelio intestinal. Salmonella enteritidis produce la infección en el íleo y el cuadro clínico que causa es la enterocolitis. Como ya dijimos, los alimentos involucrados en esta infección pueden ser
aguas contaminadas, leche no pasteurizada, alimento de origen aviar como huevos consumidos crudos, por ejemplo, en mayonesas caseras. El diagnóstico va a ser microbiológico, es decir, vamos a realizar un coprocultivo y, si es posible, vamos a analizar también los alimentos. Podemos cultivar los alimentos. La bacteria va a poder ser identificada en un laboratorio de rutina con pruebas bioquímicas, serotipificación, vamos a realizar el antibiograma y el tratamiento básicamente apunta a la rehidratación y, si el caso lo amerita, al uso de antibióticos. Los síntomas de una enterocolitis por Salmonella enteritidis pueden comenzar 24 o 48 horas luego de consumido el alimento contaminado. El individuo puede sufrir náuseas, vómitos, fiebre, dolor abdominal y diarrea, que al observarse al microscopio vamos a encontrar que es una diarrea inflamatoria. Podemos encontrar leucocitos fecales. Vamos a realizar un coprocultivo. La materia fecal se va a cultivar en diversos medios. Acá el ejemplo que les doy es cómo aparecen las colonias de Salmonella en el agar SS. Son colonias en forma de ojo de pez, porque el centro de la colonia es negro. Esto se debe a la precipitación de sulfuro de hierro. Salmonella produce ácido sulfídrico que en contacto con el hierro, que está formando parte del agar SS, precipita y forma el centro negro de las colonias característico de Salmonella. Podemos realizar serotipificaciones a nivel del laboratorio de rutina. En este caso, Salmonella es una bacteria móvil, o sea que vamos a poder determinar antígenos O y H. De acuerdo a la serotipificación podemos reconocer las diferentes serovariedades. Luego, vamos a realizar un antibiograma, porque puede haber resistencias antibióticas de Salmonella. El tratamiento antibiótico no se da en todos los casos. Eso lo decide el médico de acuerdo a la gravedad del caso. En todos los casos sí, lo que se trata, como en todas estas infecciones que hemos visto en esta clase, de la rehidratación del paciente. Salmonella typhi, como dijimos anteriormente, produce una patología diferente al que produce Salmonella enteritidis. Las dos van a invadir el epitelio intestinal y van a ingresar a través del íleo, pero Salmonella typhi va a producir una infección sistémica, conocida como fiebre tifoidea. Recuerden que el reservorio es únicamente humano, o sea que el paciente que enferma de fiebre tifoidea es porque ha estado en contacto con alimentos, aguas o fomites contaminados con materia fecal de un humano enfermo. El diagnóstico es microbiológico, pero a diferencia de lo que venimos viendo en todas las infecciones hasta el momento, la muestra de elección va a ser sangre, porque va a ser una infección sistémica. En este caso vamos a realizar un hemocultivo. En las próximas diapositivas vamos a discutir la validez de realizar coprocultivos o urocultivos o serología. En este caso, una aclaración, estamos hablando de serología, no serotipificación, serología, utilizando el suero del paciente. En este caso, sería un diagnóstico indirecto. Aisladas las bacterias, podemos hacer en el laboratorio pruebas bioquímicas de serotipificación, el antibiograma, porque en este caso sí es necesario el tratamiento con antibióticos. Recuerden que hay una vacuna oral que previene la infección por Salmonella typhi. Esta vacuna no está en el calendario de vacunación de rutina. Se recomienda solamente para los individuos que viajan a zonas endémicas. Hablaremos de ella en las próximas diapositivas. Los síntomas de la fiebre tifoidea comienzan entre 10 y 14 días post ingestión del alimento o el agua contaminados. El paciente tiene fiebre, no presenta diarrea en la mayoría de los casos, es frecuente el dolor de cabeza, el dolor abdominal y en un 30% de los casos el paciente tiene una manifestación cutánea llamada roceola que aparece en tórax y en tronco.
Luego de ser ingerida, Salmonella typhi llega al intestino, atraviesa el epitelio intestinal por medio de la célula M y, a diferencia de lo que ocurre con Salmonella enteritidis, que produce una gran respuesta inflamatoria a nivel de la membrana basal, Salmonella typhi dentro de los fagocitos pasa a ganglio, y de los ganglios mesentéricos pasa a circulación. En una primera etapa, esta bacteriemia es transitoria. La bacteria llega a los órganos como hígado, médula ósea, vaso, y allí se multiplica. Hasta ese momento el paciente no tiene grandes síntomas, pero cuando la bacteria alcanza en estos órganos una densidad que va entre los 10 a la 8, 10 a la 9 bacterias por gramo de tejido, la bacteria pasa por segunda vez a circulación. En esta vez sí, el paciente comienza con los síntomas, con fiebre, hepato y esplenomegalia. La bacteria puede, a través de la bilis, llegar por segunda vez al intestino, y en esta oportunidad sí va a producir una fuerte respuesta inflamatoria. Y aquí es cuando el paciente puede sufrir un cuadro diarreico, no en la primera etapa. Debemos recordar también que Salmonella typhi puede permanecer en vesícula biliar por largos periodos. Por lo tanto, en individuos que se recuperan de la enfermedad, puede haber un estado de portación. Y aun cuando el individuo ya esté curado de la enfermedad, puede seguir diseminando Salmonella typhi a través de las heces. Existen métodos directos e indirectos de diagnóstico para fiebre tifoidea. Hablemos ahora del diagnóstico directo, es decir, de la búsqueda de la bacteria. La muestra fundamental es sangre. Vamos a realizar hemocultivos. Esta es la prueba que tiene más alta positividad en la primera semana, cuando comienzan los síntomas. Esto podría ser entre unos 10 y 14 días después de la ingestión del alimento o del agua contaminada. Dijimos que íbamos a discutir la validez de los coprocultivos. Como vimos en la diapositiva anterior, al comienzo de la enfermedad, es decir, en las primeras etapas de la enfermedad, el paciente no sufre diarrea, no está en el intestino la bacteria. Por lo tanto, son de escasa utilidad en las primeras etapas de la enfermedad. Sí, tal vez podamos encontrar Salmonella typhi, recuperarla de materia fecal, luego de comenzados los síntomas. También lo explicamos en la diapositiva anterior. Y es importante cuando nosotros sospechamos que podemos estar frente a un portador sano. Ahí sí, en un coprocultivo, vamos a poder recuperar la bacteria de materia fecal. También Salmonella typhi va a poder ser recuperada, aunque en bajo porcentaje, de orina. Por lo tanto, los urocultivos podrían ser parte del diagnóstico directo, pero que tiene muy baja positividad. La característica de la infección por Salmonella typhi nos permite tener un método diagnóstico indirecto, es decir, la duración de la infección nos permite buscar en el paciente anticuerpos, ya sea IgM o IgG, dirigidos contra Salmonella typhi. Esto no ocurre en las otras infecciones que hemos visto hasta el momento. Por ejemplo, no vamos a buscar anticuerpos dirigidos contra Salmonella enteritidis para hacer el diagnóstico de una enterocolitis. En cambio, como decíamos, la duración de la enfermedad nos permite tener un método diagnóstico indirecto. Se trata de la prueba de Widal o Vidal, que lo que busca son anticuerpos circulantes dirigidos contra el antígeno O, el somático O el flagelar H. En realidad es una prueba poco sensible, no es más sensible que el hemocultivo, y tampoco es una prueba muy específica, porque puede haber reacción cruzada con otros anticuerpos dirigidos a otras enterobacterias. La fiebre tifoidea puede ser prevenida por vacunación. Existe una vacuna oral compuesta por la cepa viva atenuada de Salmonella typhi,
cuya duración es relativamente corta, no más allá de 3 años. No está en el calendario de vacunación obligatoria. Se recomienda para aquellas personas que viajen a zonas endémicas. En realidad, la prevención más importante se da cuando se adquiere una buena higiene personal y una adecuada manipulación de los alimentos. Veremos ahora las infecciones causadas por el género Campylobacter. Este es un género que está por fuera de la familia de las enterobacterias, pero produce infecciones a nivel intestinal. Está compuesto por bacilos gram negativos, curvos, ¿sí? Como ven acá en esta diapositiva, curvos muy móviles por acción de sus flagelos, que necesita una atmósfera microaerofílica para desarrollar, es decir, menos oxígeno y más dióxido de carbono que lo que necesitan las bacterias que vimos hasta el momento. Hay especies de importancia clínica dentro de este género como Campylobacter jejuni, que es el que vamos a ver con más profundidad, Campylobacter coli y Campylobacter fetus. Campylobacter jejuni y Campylobacter coli producen infecciones entéricas, mientras que Campylobacter fetus se caracteriza por producir infecciones extraintestinales. Campylobacter jejuni es un patógeno invasivo, es decir, va a atravesar el epitelio intestinal. El sitio de infección es el ilio y el cuadro clínico es una enterocolitis con linfoadenitis. El paciente frecuentemente tiene dolores periumbilicales, es decir, alrededor del ombligo. Esto puede hacer confundir los síntomas con los de una apendicitis. Los alimentos involucrados en esta infección son similares a los de Salmonella enteritidis, es decir, aguas contaminadas, leches no pasteurizadas, alimentos de origen aviar. El diagnóstico es microbiológico. Se va a realizar un coprocultivo y, si se puede, el cultivo de los alimentos. El tratamiento apunta básicamente a la rehidratación y al uso de antibióticos. La patogénesis es similar a la que produce Salmonella enteritidis a nivel intestinal. Como dijimos antes, es un microorganismo que atraviesa la barrera intestinal y produce una gran respuesta inflamatoria en la submucosa y también en algunos ganglios regionales. En el individuo inmunocompetente, Campylobacter jejuni difícilmente pasa a circulación, pero sí es un problema en los individuos inmunocomprometidos. El diagnóstico, como dijimos, se hace por coprocultivo, se cultivan las muestras de materia fecal o de alimentos en el caso que los haya, en medios especiales que contienen antibióticos para inhibir el crecimiento de la flora acompañante. Se trata de medios de agar sangre con antibióticos, algunos pueden ser Skirrow o Batzler, etc. Muy importante es recordar que las condiciones de incubación son especiales. La temperatura de incubación son los 42 grados centígrados y la atmósfera debe ser microaerofílica. Recuerdan ustedes que habíamos dicho que Campylobacter necesita menos oxígeno y más dióxido de carbono que las bacterias que hemos visto hasta el momento en las clases. La característica de las diarreas producidas por Campylobacter jejuni varían de acuerdo a la región geográfica. En países industrializados, las diarreas son por lo general sanguinolentas, inflamatorias, mientras que en los países subdesarrollados la clínica es más benigna, produciéndose por lo general diarreas acuosas. Esto se debe a que en los países subdesarrollados el contacto con el microorganismo es más frecuente en la población y la mayoría de los individuos ya presenta inmunidad contra alguno de los factores de virulencia de la bacteria. La infección intestinal por Campylobacter jejuni es un factor de riesgo para el síndrome de Guillain-Barré. Esto ocurre en 1 de cada 1000 campylobacteriosis. Los síntomas comienzan entre 10 días y 15 después de la infección intestinal y se caracterizan por debilidad muscular,
debilidad de los músculos respiratorios, pérdida de reflejo, pudiendo llegar hasta parálisis. Aproximadamente un 20% de los pacientes con el síndrome de Guillain-Barré pueden requerir ventilación asistida, y las secuelas neurológicas severas pueden quedar también en un porcentaje que va de un 15 a un 20% de los afectados. La mortalidad es de un 2 a un 3%. Veamos ahora por qué se produce. Durante la infección por Campylobacter jejuni se generan anticuerpos dirigidos a las cadenas polisacarídicas del lipoligosacárido de la bacteria. Estos anticuerpos van a encontrar homología molecular en los gangliósidos presentes en los cuerpos neuronales, en la cubierta de mielina y en las terminales nerviosas de las neuronas motoras. Se produce así una desmielinización que explica la sintomatología descrita anteriormente. Por último, no quisiera dejar de mencionarles que existen otros métodos de diagnóstico para infecciones gastrointestinales. Métodos que utilizan la biología molecular. Por ejemplo, existen paneles para múltiples PCRs que permiten, en una única muestra del paciente, detectar la presencia tanto de bacterias, de parásitos o de virus. Por ejemplo, de las bacterias que vimos en esta clase, con esta metodología se podría identificar en menos de 2 horas la presencia de los virotipos de Escherichia coli o Salmonella, Campylobacter, Clostridium difficile. Obviamente se trata de metodologías que son caras, que no están disponibles en todas las unidades hospitalarias, pero sepan que existen. Llegamos así al final de la clase. Les agradezco mucho por su atención.